Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Si estás buscando a Dios, debes escuchar la transmisión de hoy. Además de hablar de encontrar al Padre, vamos a ver a algunas de las personas que Dios está buscando. Hay ciertos tipos de personas, ciertas personalidades, si quieres, ciertas cosas que las personas hacen, y Dios está escaneando el mundo y los está buscando. ¿Quieres saber quiénes son? Acompáñanos hoy. Tal vez hayas escuchado en un momento u otro de tu vida algunos de los versos clásicos en la Biblia que hablan sobre buscar a Dios. Como Deuteronomio 4:29, que dice: y buscarás al Señor tu Dios, y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Una de las últimas instrucciones que el rey David le dio a su hijo Salomón antes de morir fue esta: si lo buscas, será encontrado por ti. David declaró en el libro de Salmos que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y claro que conocemos Hebreos 11:6, que Dios recompensa a los que diligentemente lo buscan. Muchos libros se han escrito, registros de sermones que se han predicado sobre la búsqueda de Dios, pero quiero hacerte una pregunta hoy. ¿En realidad buscamos a Dios? ¿O de hecho, Dios nos busca? ¿Nosotros buscamos a Dios? ¿O en realidad es Dios quien nos busca a nosotros? Primera de Juan 4:10, y lo cito: esto es el amor, no que amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él comenzó las cosas. En ese mismo capítulo, en el verso 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios es el iniciador. Cualquier búsqueda que hayamos hecho de Él, lo sepamos o no, fue iniciada por Él. Si tienes una Biblia, ve conmigo a Juan capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan capítulo 1. Es una historia interesante esta. Comenzamos en el verso 35, Juan 1:35. Dice: de nuevo al día siguiente, Juan estaba por ahí con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde te hospedas? Jesús contestó: vengan a ver. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2, que al oír a Juan había seguido a Jesús, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Y lo llevó a Jesús, quien mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, no hubo ninguna presentación, pero Jesús conocía a Simón Pedro cuando llegó. Todo este encuentro fue iniciado por Dios. Dice que Andrés llevó a Simón y preguntó: ¿quién cree que en verdad llevó a cabo esto? ¿Quién creen que en realidad estaba buscando? Él dijo: miren, lo encontramos. Encontramos al Mesías. Bueno, ¿él encontró al Mesías? ¿O el Mesías los encontró a ellos? Jesús solo pasaba caminando por ahí en el mismo momento que Andrés
Un hombre que estaba destinado a ser uno de los 12 discípulos estaba junto a Juan. Y Juan de pronto declaró en voz alta para que él escuchara: «Mirad al Cordero de Dios». Jesús los invitó a ir a ver a dónde se quedaba. Amigo, eso estuvo bien organizado. Andrés dijo: encontramos al Mesías, pero en realidad fue un evento cuidadosamente orquestado que Dios dirigía para alcanzar a Andrés y al otro discípulo sin nombre, al igual que a Simón Pedro. Vean el verso 43 para continuar. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Ahora, Felipe era de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés en la ley y los profetas escribieron, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Cuando Felipe encuentra a Natanael y dice: mira, lo encontramos, pero la historia abre y dice que Jesús encontró a Felipe. Pero cuando Felipe cuenta la historia, dice: mira, encontramos a Jesús. No fuiste tú, Felipe. Jesús te encontró. En Juan 6:44, Jesús declaró: nadie viene a mí, a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Y en Juan 12:32, Jesús dijo: y si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hasta a mí. Fue Dios quien los estaba atrayendo. Él inicia las cosas. Él nos atrae, escondiéndose para que lo encontremos. Como cuando yo jugaba a las escondidas con mis hijos cuando eran pequeños. Yo me escondía de ellos, pero siempre me encontraban y sabía la gran alegría que tendrían buscando. Ahora Janet y yo lo hacemos de nuevo con nuestros nietos. Sí, nos escondemos, pero nos escondemos en un lugar en el que sabemos que van a encontrarnos. Y hay una gran alegría en todo el evento. Cualquier búsqueda que hacemos debe rescindir en el entendimiento que Él ya ha dado el primer movimiento. ¿Estás aquí hoy o estás viendo o escuchando? Bienvenidos todos los que están con nosotros. ¿Has buscado la verdad en una forma u otra? Buscando a Dios. Tal vez buscando una dimensión más profunda de Dios. O tienes un vacío que no has podido llenar. O tienes ese sentido agudo de que hay algo que falta en tu vida, o tal vez te has hecho algunas de las grandes preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me pasará cuando muera? Hay un reino que no se ve con los ojos físicos ni se toca con manos físicas. Adivina, amigo, tú viniste por algo, porque la realidad es que Dios te ha estado buscando. Dios ha estado persiguiéndote. Quiero compartir algunas cosas que la Biblia específicamente dice que Dios está buscando. Algunas cosas específicas, personas específicas que las Escrituras declaran que Dios está buscando. En primera, busca adoradores. Déjenme citarles de una Biblia explicada. En Juan 4:23, Jesús dice: tu alabanza debe atraer tu espíritu en busca de la verdad. Es la clase de persona que el Padre está buscando. Los que simple y honestamente están ante Él en adoración. Dios literalmente busca a personas que simple y honestamente sean ellos mismos ante Dios en su adoración. Dios no busca trabajadores. Dios está buscando adoradores. Y no es un gran viaje al ego. Dios no dice: vamos, díganme lo grandioso que soy. Vamos, díganlo más. Necesitan adorarme. Vamos, hablen de lo grande que soy. Vamos, no los escucho.
Amigo, la adoración no es un viaje al ego que Dios quiere. La adoración es un lugar para poder encontrarse con Dios. En Salmos 22, declara que Dios habita en la adoración de su pueblo. Isaías dijo de Dios: Dios, tú encuentras a la persona que se regocija. Literalmente se vuelve un lugar para encontrarse con Dios, y por eso Dios está buscando adoradores, porque Dios quiere encontrarse con nosotros. Fui salvado con un historial alocado y salvaje, y les compartiré un poco de eso antes de terminar hoy. Pero como nuevo creyente, iba con mi pick-up a las colinas. Yo vivía en el sur de Oregon. Encontré un lugar allá, llegaba al final de ese camino rural, salía de mi camioneta y lo hacía a diario, literalmente corría en ese viejo camino. Y al final, en un gran claro, había una roca enorme en este claro. Tal vez tenía 2 o 3 metros de alto, tal vez 6 de largo y tal vez unos 4 de ancho, y me subía a esa piedra y me veía ahí con Dios todos los días. Y siempre quería hacerlo. Me sentaba en la roca y muchas veces lloraba, cantaba, adoraba a Dios, y su presencia siempre llegaba a mí de manera muy real, muy tangible, ¿saben? Cuando los niños eran muy pequeños, yo solía salir mucho de viaje y hacía mucho trabajo de televisión. Y era difícil para mí, porque los niños lloraban, diciendo: papi, tienes que irte de nuevo. Y recuerdo que una noche, Harrison, que tenía como esta altura, yo estaba a punto de irme, y me puso sus brazos alrededor y dijo: papi, te quiero. Me rompió el corazón. En ese momento no quería nada más que estar con mi hijo, y me acuerdo que conduje a medio camino y estacioné el auto a un lado del camino y lloré como un niño. Puse la cabeza en el volante y lloré y lloré y lloré. Necesitaba salir, tenía personas esperando en el estudio de televisión, pero no quería ir. Quería estar con mi hijo. Amigo, no es nada en comparación con el corazón de Dios. Y cuando decimos: Padre, te quiero, eso es adoración. Dios está buscando adoradores, y cuando viene a encontrarse con nosotros, descubrimos que es infinitamente más allá de cualquier cosa que hayamos imaginado o anticipado jamás. Y aquí está la segunda cosa que Dios busca: a las ovejas heridas y dispersas. Vayan conmigo a Ezequiel 34. Dios está buscando personas heridas y dispersas, que han sido heridas por la religión y por los líderes religiosos crueles. Sé que no le estoy hablando a nadie en particular en este punto. Esto, claro, aplica a alguien que todos conocemos y que está por ahí en algún lado. Pero Dios literalmente busca a las ovejas heridas y dispersas. Ahora, en las palabras de Ezequiel, aplica a la situación que existía en sus días. También, si lees todo el capítulo, proféticamente apunta a la venida de Jesucristo, que es el máximo cumplimiento de esas cosas. Pero también hay un principio aquí que revela el corazón de Dios por su pueblo en cada una de las generaciones. Esto puede aplicarse hoy y revela el corazón de Dios hoy tanto como siempre lo hizo. Ezequiel 34, verso 1. La palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor a ustedes. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comen la grosura y se visten de la lana, la engordan, degollan, mas no apacientan a las ovejas. No fortalecen a las débiles, ni curan a la enferma. No vuelven al redil a la descarriada, ni buscan a la perdida.
sino con dureza y violencia se han enseñoreado de ellas, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Mis ovejas anduvieron perdidas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni preguntara por ellas. Vamos al verso 11. Porque así ha dicho Dios el Señor: de hecho yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré. Como el pastor reconoce su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las liberaré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Verso 15. Yo apacentaré a mis ovejas, y yo les daré refugio, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré a la débil. Conocí a un joven, de hecho Janet y yo conocimos a un joven en una conferencia del ministerio a principios de este año. Tuvimos una deliciosa conversación con él y él nos dijo: ¿saben? Me encantaría comer con ustedes alguna vez. Dije: seguro, solo llama. Y lo hizo. Hace unas semanas desayuné con él y compartió una historia increíble conmigo. De hecho, había crecido en círculos de la iglesia, pero había salido de la más tóxica y abusiva iglesia, donde el líder dominaba, amenazaba, manipulaba a él y a su esposa y a todas las demás personas. Fue una historia difícil de escuchar. Cuando compartió algunos de los detalles de las cosas que habían pasado y las cosas que les habían hecho en el nombre del Señor, este cruel pastor. Pero se sentó frente a mí, había sido rescatado por Dios, y por la gracia de Dios estaba en el ministerio otra vez, pastoreando una iglesia. Fue impresionante para mí. Dios lo buscó cuando estaba disperso, quebrantado, y lo trajo de vuelta. Rearmó su vida. De alguna forma, si hubieran escuchado la historia, estarían sorprendidos de que este matrimonio se había salvado después de todas las cosas que pasaron. Pero él estaba ante mí fuerte y vibrante y enamorado de Jesús y sin ser cínico. Fue impresionante. Él era la prueba de que Dios busca a personas en este tipo de estado. Fue en Avenida Catela. Algunos de ustedes no nos conocen desde entonces, pero por unos 5 años estuvimos en un edificio de oficinas comerciales a unas calles de aquí antes de construir el campus de Sausalito. ¿Qué hicimos? Y estuvimos ahí por muchos años antes de construir ese campus. Creo que fue un miércoles por la noche. Teníamos un estudio bíblico y tenía una impresión muy extraña de Dios para enseñar a Ezequiel 34, los mismos versos que leímos, pero entré en gran detalle y recuerdo pensar: Dios, este es el mensaje más extraño para enseñar. Pero no pude quitarme la sensación de que Dios desesperadamente quería que diera ese mensaje. Y prediqué de Ezequiel 34 y elaboré las cosas como leímos en las cosas que compartí con ustedes, y cómo Dios busca a sus ovejas. Y había un chico, su primera vez en la iglesia, era un hombre grande, sentado en la fila de enfrente. Y hacia el final del mensaje se echó a llorar y comenzó a sollozar. Y estaba sentado en la fila de enfrente llorando incontrolablemente. Después me enteré de que tenía toda una historia en la iglesia. De nuevo, fue criado en los círculos creyentes, pero en un movimiento de la iglesia que por un tiempo fue extremadamente abusivo. Le costó mucho, me hizo avergonzarme solo de oírlo. Y fue más recientemente en una iglesia en la que había pasado un tiempo difícil y aparentemente a un grado que había sido humillado públicamente en la iglesia. Y tenía todas las razones del mundo para ser cínico y haberse alejado de la religión y de la iglesia. Y ahí estaba, llorando como un bebé. No podía haber estado más sorprendido si le hubiera lanzado una manta mojada al pecho. Dios le estaba diciendo: sé por lo que has pasado.
Yo estaba ahí. Te sostuve. Nunca hubieras sobrevivido sin mí. Y estoy aquí ahora buscándote de nuevo, buscando sanar tu corazón y capturarte de nuevo con mi amor. Luego se volvió nuestro pastor de niños y estuvo con nosotros fielmente sirviéndole al Señor en esta casa hasta que Dios lo llamó por muchos, muchos años. Y sé que esto no es una palabra de conocimiento, esto es solo sentido común. Habrá muchas personas aquí esta noche a quienes les conté una historia. Han pasado por cosas difíciles y tal vez tienen todas las razones del mundo para estar amargados contra la iglesia. Y podría incluso estar en la categoría de pequeños milagros que estén aquí hoy. Necesitan saber que Dios los ama. Y Él no es responsable de algunas de las cosas horribles que tal vez les hayan pasado o de las cosas que debieron hacer por ustedes y que nunca hicieron. Y Él está buscando su corazón. Él quiere capturarlo con su amor y quiere sanarlo y quiere restaurarlo y quiere llevarte al plan que Él tiene para tu vida. Tienes propósito, tienes una razón para estar aquí. Vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 59. Llegamos a la tercera cosa que Dios busca. Dios está buscando personas que se pongan a orar. Isaías 59, Dios está buscando a personas. Dios busca a personas que se pongan a orar. Y una vez más, los versos tienen varias capas. Se aplicaron en los días de Isaías. De hecho, encontraron su cumplimiento en Cristo, pero hay un principio que se aplica a nosotros ahora. Verso 14, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. En otras palabras, el enemigo ataca a la persona que se vuelve de su maldad y se vuelve a Dios. Dice, el Señor lo vio y no le complació que no había justicia. Quiero que piensen en eso. Y tal vez han visto qué pasó. Es como, oye, ¿por qué la verdad no tiene un impacto? ¿Dónde rayos está la justicia en esta situación? ¿Dónde está la equidad? Aquí la persona se volvió a Dios, se volvieron de su iniquidad y están en el fondo de su vida. Y todo lo que podía salir mal, salió mal para ellos. Dice que el Señor lo vio. No dice que Él lo hizo, dice que lo vio y le disgustó. Dios no estaba complacido con las cosas que estaban pasando o no pasaron. Dependiendo del caso, verso 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y los salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Y sigue y proféticamente habla de Cristo. Una antigua traducción del arameo dice que no había nadie que se levantara para orar por ellos. Y Dios buscaba eso. Ezequiel se enfrentó con la misma situación. Usó el lenguaje figurado y lo explicó así en Ezequiel 22. Dios dice, busqué a alguien que se parara en la brecha e hiciera un puente para las personas, pero no encontré a nadie. La mayoría saben que este mes, hace un año, tuve un accidente en bote muy serio. Y es muy milagroso que haya sobrevivido. Es muy milagroso que esté parado aquí hablando. Y estoy aquí esta noche y me doy cuenta que es por la gracia de Dios. Algunos oyeron la historia de las milagrosas cosas que pasaron. Bueno, me alegra que aplaudan, pero no he llegado al punto aún y es muy bueno. He tenido a muchas personas que han ido a verme y me han dicho, pastor,
la noche de su accidente. Por alguna razón no podía dormir. Oraba y oraba y oraba por usted. Hablé con algunos amigos de la iglesia, Jimmy y Irene. Dijeron, pastor, esa noche de su accidente no pudimos dormir en toda la noche. Velamos toda la noche. Y oramos. Tenía la sensación de que oraban por mí. Estoy tan consciente de que no estaría parado aquí hoy, mucho menos hablando, si Dios no hubiera encontrado a alguien que se parara en la brecha, alguien dispuesto a perder unas horas de sueño y orar, aunque no supieran para qué. El Espíritu Santo puso una carga en su corazón y Dios halló a alguien que orara. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Dios está buscando personas que se pongan a orar. Al ver mi vida y algunas de las cosas que han pasado conmigo y algunas de las cosas que he evitado, honestamente creo que algunas tragedias, algunas crisis que he evitado se unen directo al hecho de que alguien estaba por ahí de rodillas pidiendo por mí. Puedes leer en las Escrituras, en el libro de Hechos, que Herodes tomó a Santiago, el hermano de nuestro Señor, el líder de la iglesia de Jerusalén, lo arrestó y lo ejecutó. Lo siguiente que hizo fue tomar a Pedro y lo arrestó. Iba a ser ejecutado, pero hubo una intervención divina y Pedro fue liberado. Si ves las dos historias, la única diferencia es que la iglesia pidió sin cesar por Pedro y no se menciona en ninguna parte que hubieran orado por Santiago. Tal vez creyeron que tenía todo solucionado y no necesitaba oración. Dios está buscando a personas que se pongan a orar. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley.